asumió Boric en Chile, es muy probable, ojalá que suceda lo mismo con Petro en Colombia, eventualmente Lula da Silva está muy bien posicionado en Brasil. En la CELAC, en el Centro Latinoamericano de Geopolítica, estudian en profundidad esos procesos latinoamericanos. Alfredo, ¿cómo ves el escenario en los próximos años para América Latina? Yo que sigo pensando que vamos a tener años de disputa, no soy de los que cree que el avance del progresismo, que de facto, de hecho, está sucediendo en los últimos 2-3 años de una manera muy significativa, como tú bien dices lo de Chile, como tú bien planteas la consolidación de México, ¿no? Encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo que ocurrió con el fin, al menos electoralmente, del modelo neoliberal peruano, que la gente dijo hasta allá, parecido que lo ocurrió con Chile, como bien plantean lo de Colombia. Yo creo que a pesar de ese avance del progresismo y a pesar de la crisis de expectativas que tiene el neoliberalismo, que yo creo que está en una dificultad porque no termina de resucitar en la fijación de nuevos horizontes, de nuevas expectativas. Yo creo que tiene un manual caduco, un poco obsoleto a la hora de promesas incumplidas, y tienen grandes dificultades para qué prometer, para qué plantearle, qué ofertar a la ciudadanía. A pesar de eso, de que estamos en un momento de avance del progresismo y de retroceso relativo de los intentos partidarios del neoliberalismo, yo creo que a pesar de eso seguimos estando en disputa. ¿Por qué digo eso? Y es porque creo que no solo todo hay que medirlo en el campo de lo electoral, hay que medirlo en el campo de los sentidos comunes, y hay sentidos comunes progresistas que avanzan respecto al rol del Estado, al rol de las políticas públicas en materia de sanidad, de educación, que eso de los impuestos a las grandes fortunas, donde nosotros hemos medido en 8 países de América Latina, y la ciudadanía tiene una claridad a modo de consenso de que hay que ponerle impuesto a las grandes fortunas, de que debe haber más salud pública, de que el Estado debe participar para garantizar más derechos. Todos esos son sentidos comunes, pero también existen otros sentidos comunes más conservadores en materia de cómo afrontar la cuestión de la seguridad, de los problemas de seguridad ciudadana. Yo creo que eso está en disputa. Hay que entender que estamos en una hegemonía global cultural que sigue abonando, ¿no?, las tesis del individualismo. Todas esas cuestiones están encima de la mesa, y por eso digo que no solo. Y luego hay poderes fácticos, medios de comunicación, poder judicial, poderes económicos, que en América Latina no se han ido. O sea, cambian los gobiernos, pero se quedan. Hay un autor húngaro neomarxista que se llama István Mestaros, que siempre utiliza un término muy interesante, que es el sistema capitalista postcapitalista. Pareciera y él lo que plantea es que las estructuras capitalistas poderosas se quedan en los países a pesar de los intentos de superar el neoliberalismo. O sea, el caso peruano es un caso que ya está pasando, el caso boliviano sigue pasando, el caso argentino sigue pasando, el caso mexicano sigue pasando. Es decir, llega AMLO con un respaldo popular de un 55% en México, pero Iberdrola, como gran transnacional del sector eléctrico, sigue operando. O sea, y esa disputa sigue existiendo, y no podemos subestimarla ni infravalorarla y solo quedarnos con lo que ocurre en el campo electoral o partidario, porque si no sería muy sesgado cualquier tipo de análisis. Y en esa situación, Argentina, entrando al caso local, tiene un escenario de ruptura en el frente de todos, virtual ruptura, y a la vez un condicionamiento económico muy marcado por la herencia recibida con el macrismo, con el Fondo Monetario, con los privados, con el mismo Club de París. La inflación se vuelve estructural, muy difícil de aunque sea minorar. ¿Ves que si no se resuelven en el plano político una unidad con sentido, y en el económico la cuestión de la inflación, el Frente de Todos va a tener muy complejo la segunda etapa de mandato y una eventual continuidad del proceso? Sí, yo creo que hay una tentación permanente, entendible, porque evidentemente el ámbito, la dimensión electoral es muy importante en las democracias liberales, y así debe ser, y hay que ganar en las urnas para ratificar y para tener los apoyos para poder gobernar.
que a día de hoy, faltando todavía tanto tiempo para las próximas elecciones, ya se estuviera debatiendo la necesidad de continuar del Frente de Todos en el terreno estrictamente por la importancia electoral. Es decir, sí tiene importancia de estar juntos electoralmente, evidentemente, pero no solo hay que hablar y discutir y problematizar en ese terreno. Yo creo que ese es un tema que el Frente de Todos en estos 2 años quizás ha dejado de lado, por muchas razones, desde la pandemia hasta probablemente por las urgencias de corto plazo, inclusive por el miedo que podría haber al interior del Frente de Todos de afrontar discrepancias y divergencias en el ámbito de lo político, de lo estratégico, de los asuntos relevantes como ha sido el tema del Fondo Monetario Internacional, pero de otros, ¿no? Se le ponen impuestos a las grandes fortunas, sí o no, ¿qué hacemos con la banca privada en este país, en la Argentina? ¿Qué hacemos con el salario? ¿Qué hacemos con la inflación como tú planteas? Por lo tanto, yo creo que me parece importante hablar de la unidad en el terreno electoral, pero yo creo que hay que plantear en serio cómo afrontar mayores coincidencias y encontrar, si los hubiere, consensos en claves, en asuntos políticos, sociales, económicos, en la letra pequeña. Y ahí es donde seguramente está la gran dificultad y el gran desafío. Si ahora nos ponemos ya a pensar que la única forma de estar juntos es priorizando y dejando casi como monodimensión la cuestión electoral, yo creo que eso no genera robustez, no genera una base sólida para que el Frente siga hacia adelante. Y ahí es donde yo creo que estamos en este momento. Creo que el Frente de Todos tiene que, sí o sí, abordar temas políticos, tratándolo desde la política. El tema del Fondo Monetario Internacional encontró posiciones diametralmente opuestas. Y creo que hay que hablar de eso y hay que discutir eso y por qué ocurre eso sin adjetivos calificativos. Yo creo que si entramos por la vía de los adjetivos calificativos, evitamos el debate. Y si solo entramos de que uno es bueno, el otro es malo, o regular, o incluso utilizando palabras de mal gusto, de que en un lado, en otro, o en las diferentes partes, yo creo que hacemos un flaco favor a la construcción de una alianza que debe superar el estadio táctico electoral y consolidarlo como algo político. No es fácil, evidentemente. Puede existir seguramente como un riesgo alto de que se rompa el frente porque haya muchas discrepancias profundas políticamente. Puede ser, pero si no las afrontamos y abordamos, estaremos hablando de un frente aparente y cualquier cosa que sea aparente, un poco parafraseando a René Zabaleta cuando utiliza el término de estado aparente, si el frente es aparente no logra disputar contra otro rival político, un adversario político que está al otro lado, que no para, que sigue hacia adelante, que sigue intentando instalar sentidos comunes neoliberales, que siguen apostando a un modelo económico de acumulación para unos pocos, todo eso que ya sabemos, pero para disputar política y electoralmente con cierta seriedad y rigor frente a ese adversario, que es el adversario hoy en día de un poder económico reconcentrado, con un partido político que lo representa, como es el Juntos por el Cambio, de diferentes maneras. Para afrontar ese desafío, yo creo que hay que hablar de política, ¿no? Me parece que a veces caemos demasiado en eufemismo o en maneras superficiales de afrontar cuestiones muy complejas, y creo que es un desafío que hay en la actualidad en la Argentina, y que además es un desafío no solo de la Argentina. En Bolivia hace 2 días se discute de lo mismo. En Chile estoy convencido que la coalición resultante ganadora y que gobierna ahora va a tener los mismos desafíos pasado mañana. Porque también estamos en una etapa, Hernán, que es fundamental caracterizarla en América Latina, y yo lo planteo como hipótesis, de una fragmentación progresiva de los partidos políticos. Esa fragmentación progresiva de los partidos políticos te obliga a considerar coaliciones para gobernar o para ganar elecciones. Y eso obliga, a su vez, a discutir políticamente de dónde están los puntos de encuentro y discutirlos con seriedad. A veces se van a encontrar y a veces no van a ser fácil encontrarlos, pero esa es la política.